Bueno, en primer lugar, agradecer indudablemente la oportunidad que nos ha dado el Comité 5 de octubre a efectos de poder compartir con ustedes las reflexiones que se han estado haciendo y hemos estado haciendo en Chile, lo que ha producido en el país una reflexión profunda a todo nivel, tanto en las bases populares, pobladores, campesinos, trabajadores, a nivel de estudiantes, pero también a nivel de las disciplinas científicas que se dan y se imparten en la universidad, en particular en la historia social del país, que es la disciplina que yo junto con otros compañeros practicamos en Chile. Sin lugar a dudas, este ha sido un periodo excepcional en nuestra historia, porque esta reflexión esta vez se está haciendo, como quien dice, desde abajo hacia arriba. Es una reflexión social, es una reflexión ciudadana, una deliberación, diría uno incluso soberana, de parte del pueblo chileno. Y esto es nuevo, es particularmente nuevo en nuestra historia, es un fenómeno inédito. Es primera vez en muchísimo tiempo que la ciudadanía entra a reflexionar por sí misma en asambleas locales, en talleres locales, en grupos culturales, en bases sindicales o bases simplemente de pobladores, acerca de su situación específica allí, digamos, en ese nicho. Pero al mismo tiempo en conexión con lo que está pasando en el país en relación al modelo económico, qué sé yo, político, que lo rige actualmente el modelo neoliberal chileno, que como sabemos probablemente es el más extremista modelo neoliberal que existe en el mundo, en muchos sentidos, ¿no? Entonces esta reflexión, como que atraviesa, por así decirlo, las puertas de la universidad de fuera hacia adentro y también de adentro hacia afuera. Y se produce por tanto una reflexión cruzada, que surge de la experiencia de los actores sociales que han experimentado 20, 30, 40 años de acontecimientos históricos extremos, desde 1968, 1969, 1970, 73, en adelante, porque ahí entonces hay una acumulación de experiencia directa de la población, la experiencia de lo que fue los gobiernos populistas, reformistas de Eduardo Frei Montalva o de Salvador Allende Gossens, que fue toda una experiencia política limítrofe que en el mundo se consideró incluso una especie de experimento político, Chile como un laboratorio político. Y esa experiencia la vivimos mucho, por lo menos los viejos, ¿no? La vivimos profundamente. Pero luego vino la experiencia de un golpe militar brutal, sanguinario, que violó los derechos humanos de una manera que no tiene récord en nuestra historia. Y esa experiencia de 17 años también la integramos, la incorporamos. No era una narrativa, ¿no? Ni académica, ni política, ni ideológica. Lo que se vivió en la dictadura, lo que se vivió en el periodo de los gobiernos populistas reformistas, no era un cuento ideológico. No venía de otro país. No venía de Rusia, no venía de Cuba. Era experiencia propia. Y esa experiencia quedó. Por eso que sobre eso, digo, creció la experiencia de la dictadura de Pinochet, ¿no? No solo en términos de la pasividad frente a una acción dictatorial que violaba derechos humanos, sino también de la reacción colectiva frente a eso. De la respuesta que se le dio masivamente a nivel de la clase popular como tal, a la dictadura. Porque la dictadura se aplicó fundamentalmente en términos represivos y brutales para destruir organizaciones de izquierda. Llámese partidos políticos, Partido Comunista, MIR, Partido Socialista, qué sé yo, MAPU. Llámese organizaciones sindicales, la CUT y todos sus derivados. Llámese organizaciones estudiantiles, de grupos medios, empleados públicos. La dictadura
desorganizó todo el aparato institucional en donde la sociedad civil se había instalado para dialogar eventualmente con los gobiernos que antes habían sido populistas. Por eso fue destruido. Por ahí no hubo resistencia ya. Después del año 76 no hubo resistencia. Entonces, esa experiencia de la destrucción del tejido social e institucional que hizo la dictadura y que quedó profundamente grabada en todos nosotros, sobre eso creció la experiencia de la reacción del pueblo desde las calles contra la dictadura. 22 jornadas nacionales de protesta, centenares de muertos, pero desde las calles, no al interior ya de las celdas donde se torturaba individualmente a los militantes. Y esa lucha contra no solo fue resistencia a través de barricadas en las calles, de poner bombas por aquí, de hacer ruido por allá, de ocupar el centro de repente, sino que además fue resistencia en términos de crear el tejido social necesario para sobrevivir a la pobreza, al hambre, al desempleo. Fue experiencia entonces de defensa y resistencia, pero experiencia también de creación de las condiciones mínimas de supervivencia social y cultural. Fue un ejercicio, por tanto, de poder, en resistencia y en creatividad. Y eso quedó acumulado. Esa experiencia no se olvidó. Quedó sobre todo en las mujeres de población, que en esa lucha aprendieron a construir un nuevo tipo de ciudadanía. No aquella ciudadanía solo que se reflejaba en un voto individual para elegir entre personas con las cuales nunca había deliberado nada, conocían solo su rostro. No esa ciudadanía reducida a la condición de pedir pliegos de peticiones, demandar, exigir, reclamar, protestar. Una ciudadanía venida a menos, reducida a la condición de peticionismo, sin deliberación. Esa ciudadanía, ¿no?, pasiva, dependiente, vanguardizada, ¿no?, tratada como masa, es la que las mujeres en las poblaciones en la década de los 80 reconstruyeron como una ciudadanía activa, participativa, resolutoria de problemas, desafiante frente a la dictadura. Una vez hicimos una investigación en una población de Santiago y entrevistamos a muchas mujeres, ¿no? Y le dijimos a ellas, bueno, muchos políticos tradicionales, digamos, de la otra democracia, y muchos, qué sé yo, funcionarios de gobierno en la época de la dictadura, señalan que ustedes, ¿no?, las mujeres, los jóvenes, las poblaciones, no son políticos, ¿eh?, que se dedican, qué sé yo, a hacer ollas comunes, comiendo juntos, qué sé yo, una vida comunitaria, y la comunidad es la negación de la sociedad moderna. Y ustedes no son políticas, porque no se meten en nada de política. Y los pobladores nos dijeron, le respondimos a esos señores, ¿sabe qué? Nosotros somos políticas por una cuestión simple. Nosotros cambiamos la realidad a nuestro alrededor, aquí, en la Pobla. Aquí tenemos ollas comunes para alimentar a nuestros niños, que no las maneja el gobierno. Tenemos comités de salud para atender la salud de nuestros niños, nuestros muchachos y de nosotros mismos, que no es del Servicio Nacional de Salud. Tenemos comités de derechos humanos para defender a nuestros caídos. Tenemos escuelas que manejan los mismos jóvenes. Tenemos comprando juntos, cooperativas para reducir los precios. Tenemos organismos de defensa. Levantamos barricadas. Somos políticas. Pero políticas en otro estilo. No políticas con carnet y dependientes de una comisión política de un partido que funciona en las cúpulas. No. Somos política porque somos, ¿verdad?, gente que resolvemos los problemas aquí, ejercemos poder aquí. Somos soberanas aquí, entre nosotros.
Y eso quedó en la memoria, también. Y quedó en la memoria de los jóvenes. Porque ¿quiénes formaron las barricadas? ¿Quiénes lucharon contra la dictadura en las calles? La juventud popular, que lo arriesgaron todo. Y ellos nos contaban, y los cabros chicos, lo único que querían salir a la calle, también a hacer lo mismo. Y nosotros, las mujeres nos decían, no, pues tienen que estarse dentro porque es peligroso estar en las calles. Y no, los chicos tenían que estar también, ¿no? Esa generación de jóvenes que luchó contra la dictadura en las calles, en 22 jornadas nacionales de protesta entre 1983 y 1987, acumuló una memoria. Y toda la cultura relacionada con esta capacidad de organizar ollas comunes, comités de salud, escuelas para cabros chicos, aparatos de defensa en las barricadas, o saber incluso construir bombas para digamos, derribar las torres de alta tensión. Fue una cultura que se desarrolló en torno a capacidades sociales, capacidades culturales, capacidades políticas basadas en ejercicio de poder local, y quedó en la memoria. Por eso cuando vino la famosa transición a la democracia, que fue una transición pactada por arriba, ¿no? Y que consistía en, no quiero hablar mucho de eso, porque es muy largo, y que consistía básicamente, ¿no?, en que la Concertación aceptara la Constitución de 1980 dictada por Pinochet en condiciones de dictadura total y violación de derechos humanos, que la aceptara la Concertación, porque si la Concertación aceptaba esa Constitución, entonces esa Constitución, que era ilegítima por nacimiento, sería legitimada porque la Concertación era, ¿verdad?, una alianza, un frente político democrático. Democrático. Y si la Concertación aceptaba la Constitución, gobernaba con ella, por tanto, aplicaba el modelo neoliberal por vía pseudodemocrática, entonces se podía demostrarle al mundo, Chile es gobernable. Las 22 jornadas de protesta contra Pinochet demostraban que Chile no era gobernable, pero la Concertación, gobernando con la Constitución del 80, le demostraba al mundo, Chile es gobernable. ¿Y por qué era importante eso? Porque de Chile era gobernable, entonces el capital financiero internacional invertía en Chile. Y si invertía en Chile, entonces la economía que había sido destruida por la dictadura, porque desindustrializó el país, entonces Chile recuperaba, se reactivaba económicamente, y ese cálculo lo hizo la Concertación. Si aceptamos la Constitución del 80, legitimamos lo ilegitimable, con nuestra presencia, llega el capital extranjero, se invierte, se desarrolla el país, y nosotros vamos a administrar esa bonanza. Eso pasó por arriba. Pero lo que no pudo destruir Pinochet, es decir, esta cultura popular que comenzó a desarrollarse lentamente, desde la época del poder popular en tiempos de Frei, después en tiempos de Allende, y la lucha contra Pinochet en los 80, y toda esta lucha por construir un tejido social de subsistencia que supusiese la dictadura, también de los 80. Esa cultura Pinochet no le ganó la batalla, la perdió frente a eso. Menos podía la Concertación diluir, eliminar esa cultura popular acumulada. Ella pensó que se había desaparecido. La Concertación pensó que esa cultura popular del poder popular, todo lo que hacían estas mujeres, esta ciudadanía local con ejercicio de poder local, siguió existiendo. Porque estuvimos trabajando en ese tiempo en las bases populares. Porque, ustedes saben, muchísimos intelectuales y académicos nos echaron de la universidad y tuvimos que reconstituir nuestras disciplinas fuera de la universidad. Al interior de esta cultura que crecía, de esta cultura social que crecía, de esta cultura de poder popular que crecía. Por eso lo sabemos, no murió, al contrario. Porque todos los intelectuales expulsados de la universidad terminamos trabajando en la calle, reconstituyendo la ciencia en la calle.
Y con eso revolucionamos la ciencia, lo que es un tema epistemológico. Y por eso puedo decir que esa cultura popular quedó allí en suspenso después de 1990, siguió en suspenso hasta el 2000, vamos a ver qué va a ser la concertación. Por ahí, por 1997, crisis asiática, se remeció la economía del país, el capital extranjero no llegó, cayó en un 74% de un año para otro, la economía entera se remeció, aumentó la cesantía, el remesón fue potente, y esta cultura popular, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Este jaguar, ¿no? Chile, la economía jaguar, igual que el sudeste asiático, remecida por un qué sé yo, un estornudo que hubo en el sudeste asiático, la crisis asiática, provocada además por Estados Unidos. Y casi se derrumbó el modelo chileno económicamente. Entonces la cultura popular comenzó a emerger. Comenzamos a plantearnos ya a esa altura una reflexión crítica. Estos no son invencibles. Incluso el capital financiero internacional que domina el mundo hoy tiene problemas. Y eso explica por qué esta cultura popular siguió, esta sabiduría popular, esta nueva ciudadanía popular siguió creciendo. Y eso es lo que afloró en el 2005-2006, de súbito, cuando nadie lo esperaba, en la forma de lo que se llamó la revolución pingüina. Es decir, la explosión de los estudiantes de enseñanza media en Chile. 1.400.000 estudiantes secundarios salieron a la calle a protestar contra, digamos, la mercantilización de la educación, pero se dieron cuenta inmediatamente que esa era, digamos, una pequeña dimensión de un problema mucho más multidimensional y complejo. Y por eso la movilización estudiantil de los estudiantes secundarios partió como muy tímida, pero muy masiva, y rápidamente comenzó a proyectarse en otros planos. Y nadie esperó eso. Quedaron todos impresionados. Adolescentes. No fue la Organización Sindical de los Trabajadores, no fue la CUT, no fue la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, no fue la ANEF, no fueron los partidos políticos, ni el socialista, ni el democristiano, ni el comunista, ni nadie. Fueron los adolescentes. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar eso? Que los adolescentes se den cuenta primero que nadie que este es un modelo que, como decían los informes o dicen todavía los informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, desde su primer informe, el segundo informe de 1986, estos informes decían todos los parámetros macroeconómicos chilenos están sanos y rofagantes, ¿no? Hay equilibrio, la balanza del comercio exterior, no hay problema en la balanza de pago, no hay inflación, el presupuesto está equilibrado, todo fantástico, pero, decían estos informes, hay un profundo malestar interior en los chilenos. Que ese informe no descifró. Malestar interior, una incomodidad interna. Nadie era feliz. Y eso, este malestar interior que fue creciendo, no vamos a explicar eso aquí, pues sería muy largo, ¿no? Fue lo que a su vez comenzó a lanzar chispitas sobre este barril de pólvora que venía de atrás, esta cultura popular, autonomizada y participativa, lo que era el poder popular. Y es por eso que los estudiantes secundarios salen a Chile y ponen sobre la mesa inmediatamente una revolución política. Claro, la revolución política puede percibirla quien mira atentamente y en profundidad lo que sea la historia política de Chile. Porque ellos no se dan cuenta, los políticos mismos, profesionales, no se dan cuenta de eso. Y hasta el día de hoy no se han dado cuenta de eso. ¿Y cuál fue la revolución política que pusieron en el tapete los estudiantes secundarios?
Lo mismo que habían dicho las mujeres, nos dijeron las mujeres en la comuna de San Miguel. Nosotros mandamos aquí localmente. ¿No? Hacemos política por ejercicio de poder local. ¿Qué significaba el ejercicio de poder local? Que las mujeres se reunían en asamblea para tomar decisiones sobre la salud, la educación de los cabros y toda la habitación, lo que fuera. Y las mujeres pusieron sobre el tapete la idea, bueno, hoy día coordinas tú, lo que dijo Juan aquí recién, hoy día coordinas tú y diriges tú, qué sé yo, la comunidad. Pero mañana te toca a ti. Rotación de liderazgo. Rotación de liderazgo. Los líderes y los dirigentes no valen, no corren. La asamblea manda. La asamblea es soberana. La asamblea piensa, la asamblea al pensar resuelve un problema y la resolución del problema lo convierte en un mandato soberano. Y es eso lo que importa. Problema, deliberación, resolución, mandato soberano. El liderazgo aquí, por tanto, rota. Una de las características de la historia de las mujeres pobladoras en los 80 y comienzos de los 90 fue la rotación de su liderazgo. ¿No? Te toca a ti, todos somos líderes, es lo que tú dijiste ahora acá. No creo que eso lo hayas dicho porque participaste en el movimiento de pobladores en los 80, pero está en la cultura ya. Es un fenómeno cultural extendido. Entonces, los estudiantes secundarios pusieron eso sobre el tapete. La asamblea, el colectivo manda, establece su voluntad soberana. No hay dirigente, solo voceros. La revolución pingüina consistió en eso, porque no lograron cambiar nada, porque por supuesto el gobierno de la señora Bachelet, muy simpática a ella, pero lo que hizo fue convocar un tremendo comité de 70 expertos, ¿no? Que se enredaron unos con otros, ¿verdad? Los estudiantes que estaban presentes ahí a escuchar todos estos señores, ¿no? Se retiraron finalmente porque y eso resultó en nada, en una pequeña reformita que no tuvo ninguna relevancia. Está en la cultura ya instalada de los pobladores, de las mujeres de las poblaciones, de los jóvenes de las poblaciones y de los jóvenes de población que han entrado a la universidad. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque en Chile, desde que se comenzó a democratizar el acceso a la educación, época de la reforma de 1965 de Eduardo Frei Montalva, que después se fue simplemente ampliando, y el efecto de la ampliación de la cobertura educacional en la enseñanza secundaria se fue transmitiendo hacia la educación superior. Y eso trajo consigo el ingreso cada vez mayor de estudiantes que vienen de los sectores populares. Hoy día el 33% aproximadamente del estudiantado de la educación superior provienen de los quintiles 1 y 2. Y yo que hago clases en 4 facultades de la Universidad de Chile, donde soy profesor hace ya 50 años, ¿no? Estoy haciendo clases ya casi desde que nací, poco menos hasta el día de hoy. Me doy cuenta porque yo ahí trabajo en las cátedras relativas al departamento de Historia, Sociología, Educación, Derecho y Economía. Entonces, en las 4 primeras, evidentemente hay una composición de estudiantes que viene de población altísima. En Historia y Sociología y en Educación debe ser del orden, no tengo el cálculo exacto, 60-70%. ¿Y qué hace esta gente que viene? Todos los problemas de la población, toda la cultura de la población, esa cultura rebelde que se acumuló a lo largo de los años 80 y después los 90, que afloró de nuevo ahora y que se expresó con una nueva música. El rap, el punk, el nuevo rock, la fusión de todos los estilos imaginables, ¿no? ¿Cómo se llama? Este baile, bueno, con ritmos tropicales, ¿no? Y con una nueva lírica, no esa letra metafórica que se usaba en los 70, ¿verdad? O los 80, luchábamos con metáfora, ¿no? No, esto no tiene ni una metáfora, ¿no? Golpean directo con su lenguaje. Es crudo y directo. Es una nueva
digamos, un nuevo discurso político que arranca de la cultura poblacional y se expresa en los mismos términos, no en los términos ideológicos importados, digamos, del hemisferio norte. Y todos nos entendemos, ¿verdad? No, eso emana de esa misma cultura, ¿no? Y ellos la cantan en todos los tonos y organizan, llaman ellos tocatas, ¿no? Que son conciertos. No son conciertos estos grandes grupos de rock de los 70 y los 80, ¿no? Que llevan 120.000 personas y unos escenarios gigantescos. No, ellos lo levantan en sus poblaciones, como pueden. Pero estas tocatas, conciertos, ¿en qué consiste? No solo van a cantar para deslumbrar y dejar embobados por la calidad musical, ¿no es cierto?, a la audiencia. No. Ellos motivan de que la audiencia participe en el espectáculo musical. Que sean también actores. Entonces hacen cualquier cosa con tal que todos hagan algo, todos participen, todos son actores. Son unos enredos gigantescos realmente, pero todos actúan. Es como las nuevas barras de los matches de fútbol. Las nuevas barras no van a contemplar el partido, también son actores. También son actores. Entonces, por eso es una cultura popular que insta a la actuación, en la lógica de esas mujeres. Nosotros aquí, localmente, manejamos la cosa. Y estos jóvenes llegan a la universidad. Y yo tengo, bueno, con los años que tengo centenares y centenares y centenares de jóvenes que terminan, digamos, orientan su estudio y terminan su estudio haciendo tesis sobre su realidad poblacional. No van a estudiar la historia exquisita del país. No, ni siquiera le interesa, perdona, no, ustedes están acá, no le interesa para nada hacer historia en Europa. Ni siquiera de Inglaterra, de Francia, de Alemania, menos de Suecia. Entonces, ¿no? Pero sí de su pobla. Entonces se estudian a sí mismos científicamente, porque le exigimos igual cientificidad a esas tesis. Entonces estudian el fenómeno de los raperos, los hip hoperos. Ahí tengo como 4 tesis que he dirigido ya sobre ese fenómeno. Sobre los punk, sobre los traficantes de drogas, sobre los choros. Choros son en Chile aquellos delincuentes que crean escuelas. Crean escuelas y que están en la cúspide de la jerarquía. Entonces los demás los respetan y los siguen. Y que los choros, además de ser choros, ¿no?, tienen recursos, tienen dinero. Entonces son medio paternalistas, ayudan por aquí, ayudan por allá, entonces son verdaderos modelos que los jóvenes de población a veces les gusta seguir. Porque el profesor de aula, que está obligado a pasar materia, tal cual suena, pasar materia, ¿no?, hacerse cargo de entregar un programa que se compone de estudios y de ítems de estudio, que si uno los revisa en un 90% son ítems de estudio de la cultura occidental nórdica. Entonces los profesores secundarios estamos, bueno, me incluyo ahí, obligados a pasar materia de un conocimiento de una ciencia que viene del norte. Y nos convertimos en tubos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Embutir ese conocimiento en estos jóvenes que viven esa realidad. Entonces, lógicamente, la cultura de la calle se rige por su propia dinámica, progresa por sí mismo, todos aprenden eso, todos superan las marcas anteriores, pero la cultura del aula está estancada. Y con estas tesis yo veo que las tesis de los jóvenes por sí mismos las dirigen a la cultura de la calle y la potencian porque le entregan ciencia. Y digo, por eso es que estas tesis cubren todo, ¿no? Mencioné el punk, el rap, qué sé yo, la delincuencia, los choros, las niñas prostitutas, digamos, las organizaciones de pobladores, la gente que vende en las ferias, la historia de los cabros chicos, de los niños, historia de las mujeres, historia de los clubes deportivos, de todo. En poco tiempo, estas tesis han logrado cubrir todos los vacíos que había en la historia de Chile respecto a las clases populares. Ya no nos queda mucho por estudiar.
Y es por eso que estamos en condiciones de estudiar ahora lo que viene después, el futuro, la construcción del futuro. Entonces, por eso esta cultura es suficientemente potente como para que inste hoy día a los chilenos de Arica a Magallanes a reflexionar sobre su país, desde sí mismos. Entonces la universidad se usa para reflexionar lo que uno quiere reflexionar. Por lo menos los jóvenes lo hacen así. Niñas y niños. Y esto obliga a hacer una serie de análisis particulares, que no sé si no tengo tiempo para hacerlo, porque tiene que ver con, por ejemplo, hay que revolucionar la ciencia social. La historia, por ejemplo, se ha autorrevolucionado. Es la ciencia que más se ha transformado en Chile. Yo sé que en el resto del mundo también, en muchas partes, pero en Chile muy profundamente, porque desde el momento en que, claro, casi todos los historiadores medianamente progresistas y críticos los echaron de la universidad y quedamos en la calle, bueno, primero en el exilio, después en la calle, o al revés, la historia se vio obligada a reconstruirse, como dije, desde la calle, o sea, desde esta cultura popular, con las mujeres de población, con los jóvenes de población. Y hacer ciencia desde la calle, desde el tráfico, ¿no?, revuelto de la historia presente y viva, no es fácil. Cuando a uno le enseñaron como norte y estructura de la disciplina, un marco epistemológico rígido, no, la historia es la ciencia del pasado. No, la historia se hace con los archivos públicos, con la documentación del Estado, con métodos objetivistas y positivistas, donde el historiador como sujeto vivo, como ciudadano, no corre, se anula, porque tiene que ser objetivista. ¿No? Y por tanto, bueno, los chilenos que están aquí, preocúpese, señor, del orden portaliano. Destaque la figura de Manuel Montt. Explique la guerra civil del 91 como un conflicto constitucional entre el Congreso y el presidente, el Poder Ejecutivo. Considere, ¿no?, que el modelo nacional desarrollista de la época del Frente Popular o después, qué sé yo, de Frei Montalva, era un modelo intrínsecamente inflacionario que se agotó en sí mismo, ya no tiene retorno, fracasó, etcétera. A los historiadores nos obligaron, en la formación que nos dieron, a mirar para atrás, no para adelante, a mirar el pasado, no el futuro, los hechos ya definitivamente cristalizados, petrificados, cosificados, muertos, no la historia viva. La objetividad histórica, no la conciencia histórica. El pasado, no el siendo, no el presente, no el gerundio, donde se construye todo. Pero al salir en la calle nos encontramos que no, justamente hacer lo contrario. Y lo más lindo de todo que la tarea de hacer la historia, reconstruir la historia, o escribir la historia, o cantar la historia, o teatralizar la historia, estando en la calle nos dimos cuenta que no tiene por qué ser un trabajo individual del el académico con mayúscula, que tiene que hablar desde aquí, ¿se fijan? A todos ustedes que me miran para acá, y ustedes se miran las nucas, yo les miro los ojos. ¿Se fijan? El académico, ¿no?, que dice la verdad que tiene que respetarse, la verdad objetiva, urbi et orbi. En la calle no. ¿Por qué razón? Porque ahí la verdad no la tenía nadie por libro, ni por ser de la universidad. Ahí la verdad la teníamos todos los que habíamos experimentado lo que dije antes, ¿no? Entonces, ¿qué consistía ahí? Ya, pues cuéntame tú qué te pasó. Y había que preguntarle y escucharlo y insistir hasta que vaciara todo su memoria. Y ahora tú. Entonces,
se crearon espacios espontáneamente, en Chile, en las clases populares sobre todo, espacios donde todo el mundo tenía que ir vaciando su memoria hasta formar una memoria colectiva. Entonces ahí la construcción de la verdad no es cuestión de un método para irse al pasado lo más lejano posible, utilizando metodología europea, qué sé yo, para llegar al pasado chileno del siglo XVIII, el XIX, porque más acá está prohibido. No, aquí no. Gente viva, vaciando su verdad y para formar una verdad colectiva. Que era 100% objetiva, da lo mismo, es nuestra verdad. Y a mí no me cuenta cuento ni el señor Gonzalo Vial, historiador de derecha en Chile, ni el señor Sergio Villalobos, historiador más o menos de centro, ¿no?, en Chile. Ni siquiera el señor Vitale, gran historiador, consecuente hasta la muerte, pero izquierdista, marxista, trotskista, etc. Entre paréntesis, chapó por Lucho Vitale. Sino nosotros, ¿te fijas? Nosotros construimos nuestra verdad, nosotros reconstituimos el pasado, nosotros establecemos las verdades válidas que instan a la acción, no a la explicación. Entonces esa historia, se fija, ya dejó de ser estrictamente universitaria, ya dejó de ser estrictamente de uno, pasa a ser una tarea colectiva. Y eso obliga a modificar los métodos. En vez de ir corriendo al archivo público para ver los documentos del Estado, nos quedamos entre la gente misma para escuchar oralmente, de viva voz, su verdad y articular con todo eso una verdad que a lo mejor no la dejamos ni escrita, ¿no?, pero la tenemos aquí dentro. Por eso la historia se autorrevolucionó y creció en las calles, y hoy día tenemos una bibliografía que es muy particular porque está hecha de los relatos de los pobladores que cuentan su propia historia, o de una población entera que se las arreglan para escribir ellos su propia historia, o mujeres que cuentan su vida, o sus talleres de lavandería, historias de niños contadas por ellos mismos. Y puedo resumir en breves palabras una historia que redactaron unos pobladores en unas poblaciones del norte de Santiago, en concreto en Huechuraba. Se nos ocurrió hacer ahí un concurso en esos pobladores. ¿Por qué no escriben la historia tal como ustedes la quieran? Largo o corta, da lo mismo. La historia de su comuna, digamos, Huechuraba, o de su población, como quieran. Y después ustedes mismos las leen, esas historias, y deciden cuál es la mejor. Y se hizo el evento, estaba lleno cuando se leyeron los trabajos, y todos votaron por una, que cuando se leyó incluso lloraron. Y se la resumo aquí, una historia de unas 3 páginas. Era la historia de la comuna de Huechuraba. Y la historia más o menos dice así, cortito, que poco tiene. Dice así: la comuna de Huechuraba, que venía del periodo colonial, habían bosques, caídas de agua, el Salto, le llamaban por eso, caídas de agua, acequias, pastos, pastizales, ganado, pajaritos, cerros verdes. Y en esa comuna había un árbol gigantesco que venía de la colonia, del periodo colonial. Y en ese árbol habitaba un pajarito. Esa es la historia del poblador, que no estoy inventando. Y decía, el pajarito todos los días volaba por el valle de Huechuraba y le entregaba un informe al árbol. ¿Te acuerdas de ese bosquecillo que estaba a los pies del Salto ahí en el Cerro San Cristóbal? Lo echaron abajo. ¿Y por qué? Una carretera. ¿Te acuerdas de esas casonas viejas de adobe que eran bodegas del periodo colonial? Las borraron. ¿Qué van a hacer? Supermercado. ¿Te acuerdas del bosquecillo por acá o qué sé yo, la pradera por allá? La volaron. Están haciendo ahora poblaciones, están construyendo la ciudad empresarial.
el norte de Santiago. Y yo un día le dijo, ¿sabes? Toda esta zona donde estás tú, plantado, entroncado, la van a transformar también y te van a echar abajo. Te van a derribar. Y el pajarillo, al saber eso, y al conversar con el árbol, comenzó de nuevo a volar por toda la llanura, ¿no? Todo el valle, y sacaba todos los días en la mañana varias semillitas del árbol y partía por todas partes y las sembraba. Hasta que llegó el día que efectivamente echaron abajo el árbol y murió el pajarito. Hay otros de ese estilo, no tengo tiempo de contarle, una preciosa historia de la legua con las piedras que volaban, ¿no? La historia de la piedra de la legua, las piedras de la legua, ¿no? Que los mismos legüinos las convirtieron en entes históricos. Y una de ellas dice, ¿no? Yo tuve años enterrada en el suelo y me pisaban y pasaban los neumáticos por encima, me tiraban aceite, qué sé yo, cualquier cosa. Pero un día me sacaron, ¿no? Y me sentí volando por los aires, ¿no? A gran velocidad. Y me sentí chocar contra un metal verde, color verde. Y me llené de placer, decía la piedra. Bueno, son casos extremos, pero la idea es que la historia no es una materia privativa y monopólica del historiador formal de la universidad, ni en materia solo de la ciencia académicamente constituida, ni en materia solo de la ciencia definida por los modelos occidentales. De la calle, de la bola, de la acción colectiva, fue surgiendo esta noción de historia. ¿No? Una verdad, por tanto, constituida para inspirar la acción, no para explicar de alguna manera el pasado. Bueno, ese fue el nacimiento, por eso que esta cultura comenzó a ser enriquecida ahora por disciplinas. La historia social partió primero que nadie. La psicología comunitaria se asoció porque descubrió que la mejor manera de sanar, no sé, o recuperar a aquellos que habían perdido de alguna manera el equilibrio mental, por cualquier razón, o por la droga, por lo que fuese, ¿no? Era lograr que esos jóvenes o esas personas se reconstituyeran trazando una nueva historia exitosa. Por eso los psicólogos sociales comenzaban a interesarse en la historia local, ¿no? Y en este tipo de historia que practicábamos nosotros. Y llegaron los trabajadores sociales con sus proyectos de desarrollo local. ¿Y cuál era la lógica de esos proyectos? La misma. ¿Ya? Y en torno a eso llegan también algunos sociólogos que se plantean no el tema del sistema, ¿no es cierto? Y qué sé yo, la anomia y cuánta cosa, sino el desarrollo local. De aquellos sociólogos, economistas, historiadores que van a trabajar, aunque sea por un contrato honorario, ¿no es cierto?, temporero en los municipios, pero que tienen que estar a cargo del desarrollo social, se conectan con esta gente. Entonces hay un potencial que ustedes lo ven, hay ciencias afines trabajando para esta cultura. Hay jóvenes que van a la universidad que hacen sus tesis sobre esa cultura. Más encima los chiquillos, esa misma cultura la cantan, la celebran, la bailan. Y eso naturalmente compite, esa verdad, ese paradigma cognitivo distinto. Compite con el viejo paradigma académico que en Chile está enfermo. El viejo paradigma académico en Chile está enfermo. Por 3 razones al menos. Una, porque está atravesado en transversal por la espina de la mercantilización y la competitividad. Las universidades compiten entre sí por tener más alumnos, por autofinanciarse, por ganar plata algunas, ¿no es cierto? Y mantenerse de alguna manera, porque hay 60 y tantas universidades, para un país que tiene 16 millones de habitantes, y cada vez menos jóvenes, porque cada vez más viejos.
Y eso implica competitividad a todo nivel. Y la competencia es tan importante que se despreocupan de la investigación real. No solo para incrementar la tecnología productiva y mejorar la tecnología del país, que no tiene, sino tampoco para profundizar el conocimiento de la ciudadanía chilena para cambiar su propia realidad. Y eso los jóvenes se dan cuenta. Y por otro lado está el problema que las universidades han perdido el monopolio del saber estratégico. Los gobiernos de la concertación, bueno, Pinochet por supuesto, no, pero los gobiernos de la concertación no hicieron consultas técnicas estratégicas en las universidades. Ninguno. Me consta, yo trabajo en la Universidad de Chile, se supone, en la Universidad Nacional, reducida ahora a la Universidad de Santiago, o sea, en Santiago. No le llegó ninguna consulta estratégica. ¿Por qué razón? Porque los gobiernos liberales, neoliberales y los chilenos, en primer lugar, no le consultan a sus propias universidades, consultan a las clasificadoras de riesgo. Standard & Poor's, en primer lugar. Moody's, en segundo lugar. Y hay otras más. Entonces lo que dice Standard & Poor's, es ley. Si Standard & Poor's asusta a Estados Unidos, pues tiene un poder enorme en este momento. Y si no consulta a Standard & Poor's, el gobierno chileno, consulta a los tanques pensantes chilenos de centro-derecha. La delincuencia en Chile no han logrado controlarla, quién sé yo, desde Pinochet hasta el día de hoy, ¿no? E invierten, ¿no? Cada vez pagando precios enormes por los aparatos técnicos, tecnológicos, contra la represión, últimamente un escándalo al respecto, ¿no? Y la delincuencia sigue igual. Sigue igual. Entonces, la consulta, ¿a quién se la dirigen? No a la Universidad de Chile, que tiene centro de investigación al respecto. No, Paz Ciudadana. Es una ONG financiada por, ustedes saben, un gran capitalista. O bien, qué sé yo, el CEP, Centro de Estudios Públicos. O bien, Libertad y Desarrollo, que son todas tanques pensantes de centro-derecha. Entonces las preguntas tácticas, estratégicas, o para la política, o para la economía, o para la misma educación, no se dirigen a la universidad, se dirigen a los tanques pensantes, a las consultoras. Entonces el paradigma consultorial, el paradigma cognitivo consultorial, hoy día ha monopolizado la producción de saber estratégico. Y los informes que entregan las consultoras, ustedes saben, no se publican. Son informes privados. Quedan en los anaqueles del cliente que paga. Ese saber, ese conocimiento que es científico, que es técnico, que es estratégico, no llega a la biblioteca universitaria. Los estudiantes no se están formando en Chile en base al saber estratégico que se produce y que alimenta a las empresas, a los municipios o a los gobiernos. Porque no es libro. El intelectual lo han cambiado, como lo expresó un tiempo atrás en un prólogo de un libro, un señor muy conocido por todos los chilenos, que es José Joaquín Brunner, ¿no? Y él escribió un libro en cuyo prólogo decía lo siguiente: ese viejo intelectual, ¿no? Porque el intelectual parece que tiene que ser viejo para ser intelectual, ¿no? Ese viejo intelectual, ¿no? Sentado en su escritorio, en su oficina, con libros por todas partes, en todas las murallas, y solícitos y atentos estudiantes delante de él, ya no existe más. Dijo él, el principal mentor de la educación chilena, ya no existe más. Porque ha sido reemplazado, dijo, por el consultor. El consultor que tiene oficina también, pero no una oficina destartalada en la Universidad de Chile, sino en el World Trade Center, ¿no? Al norte de Santiago, con vista al Mapocho, ¿no? Y ahí tiene una oficina y no tiene libros, tiene cuadros de algún pintor importante, tiene varios computadores, varios teléfonos, 2 o 3 secretarias altas, nórdicas, de minifalda, y
él se comunica por teléfono, o qué sé yo, por todo lo que sea, todos los instrumentos modernos, no con alumnos, no con otros catedráticos, con empresarios, con el gobierno, y va a reuniones a la Moneda. Lo dijo Brunner, ¿no? Y va a reuniones, qué sé yo, con grandes empresarios, va al Congreso Nacional, tiene una agenda. Su currículum no está compuesto por las publicaciones, está compuesto por las consultorías que le hizo a esta otra empresa, a este otro gobierno, o cómo le maquilló la imagen a un candidato, porque eso es buen negocio. El paradigma consultorial es el gran competidor de la universidad chilena. Por eso la universidad chilena está condenada a entregar títulos y competir hasta la muerte por eso. Y no financia proyectos importantes. Por eso la investigación realmente importante o la hacen las consultoras o lo hacemos lo que estamos trabajando con el paradigma cognitivo popular de la calle. Entonces hay 3 paradigmas en pugna en Chile. El paradigma cognitivo académico que está con graves problemas, el paradigma cognitivo consultorial que está ganando dinero a manos llenas y el paradigma social popular que está, como dijo Carlos Marx, ¿no es cierto? 18 Brumario, trabajando como un topo. El viejo topo de Marx, que a su vez Marx se lo copió a Hamlet, ¿no? Capítulo 5, no sé cuánto, para ser preciso, digamos. Claro, el paradigma cultural, se fijan, no trabaja de esta manera espectacular y con la institucionalidad de por medio, con los negocios de por medio, con el dinero de por medio, ni en el World Trade Center, trabaja en la calle, trabaja por dentro, no se ve, pero va avanzando. Entonces, hay movimientos sociales en Chile, yo termino con lo que tal vez debería haber comenzado, ¿no? Pero es mejor así, creo yo. Hay movimientos sociales en Chile que están apareciendo, varios, de distintos tipos. El de los estudiantes es uno. Los estudiantes en Chile son los que siempre han entrado en escena para iniciar los procesos de cambio. Siempre. Desde la independencia hasta el día de hoy. Pero es muy triste decirlo. O sea, es muy lindo decirlo. Y a la vez muy triste decirlo. Es lindo porque siempre han iniciado los procesos de cambio. Pero es triste porque sí va a ser el cambio. Siguen desfilando. 200 años desfilando. Saquemos el sombrero, como decía Violeta Parra, ¿no? Me gustan los estudiantes, decía ella. Pero este movimiento que tiene muchos años hasta el momento no ha triunfado nunca. Por eso es importante plantear el tema en su conjunto, porque por primera vez tiene al lado los movimientos territoriales, que nunca los tuvo antes, pero todavía no se han unido bien. No tiene al lado todavía la CUT, Confederación Unida de Trabajadores, ¿no? Que no es una confederación, es una cúpula aislada, ¿no? Que huele como el Sputnik por ahí. ¿Ya? Entonces, al no haber articulación de los estudiantes, bueno, los estudiantes universitarios y secundarios están unidos, ¿no? Al no haber articulación con los trabajadores de la CUT, con los empleados de la ANEF, con los trabajadores de la salud, con los médicos, con las asociaciones ciudadanas regionales, todavía los movimientos sociales no pueden llegar a plantearse la tarea que nunca se ha logrado. Cambiar desde abajo, por soberanía, por deliberación, por cultura. Un modelo mercantil que lleva 200 años de hegemonía en Chile sin producir hasta la fecha ni industrialización, ni desarrollo industrial, ni una verdadera clase obrera, ni bienestar por dentro, no puro malestar como dice el PNUD sobre Chile. Bienestar por dentro, no el bienestar externo del consumo, del consumismo, que se nutre de crédito y deuda y de usura, y que disfraza el problema interno. Bueno, por eso en Chile hay movimientos sociales que se nutren de una muy potente cultura social con un paradigma cognitivo propio, y la historia social que yo represento se está trabajando allí, ¿no?
pero son movimientos sociales que todavía no han encontrado la unión necesaria, aunque tienen ya una base cultural potente, para dar definitivamente, no sé si el golpe, pero sí el paso soberano decisivo para poder terminar con un modelo demasiado viejo y poder construir por fin un modelo que es el que surge y debe surgir necesariamente de esta memoria colectiva convertida en cultura propositiva este último tiempo. Muchas gracias.